El tiempo me dejó en una costa muy concurrida del Mediterráneo oriental. El aire era caliente, salado, cargado de voces en diferentes lenguas. Barcos entraban y salían de los puertos con una regularidad casi perfecta. Era un mundo que funcionaba. Un mundo conectado por comercio, diplomacia y poder. Era el final de la Edad del Bronce, justo antes de que todo se rompiera. Hacia el año 1200 a.C., grandes civilizaciones dominaban estas tierras. Micenas, en el mundo griego. El poderoso imperio hitita, en Anatolia. El Egipto del Nuevo Reino, fuerte y confiado. Ciudades amuralladas, reyes poderosos, ejércitos organizados. Nada allí parecía frágil. El bronce sostenía todo. Un escudo de bronce bien forjado valía más que una casa entera. Para producirlo, se necesitaban cobre y estaño, que venían de lugares absurdamente lejanos. Cornualles, en las Islas Británicas o Asia Central. Rutas largas, alianzas complejas, confianza mutua. Aquella civilización era una telaraña perfecta, eficiente, pero peligrosamente interdependiente. Observé a escribas anotando tributos, mercaderes pesando metales, mensajeros cruzando caminos entre reinos. El mundo antiguo estaba más globalizado de lo que muchos imaginan hoy, y justamente por eso era más vulnerable de lo que aparentaba. Había prosperidad, pero también tensión. Guerras frecuentes, cosechas inestables, poblaciones creciendo más allá de lo que la tierra podía sostener. Todo funcionaba, pero al límite, como un instrumento demasiado tenso, a un paso de romper su primera cuerda. En ese momento, nadie hablaba de colapso. Se hablaba de orden, de poder, de eternidad. Pero la historia nunca destruye mundos de golpe. Empieza quitando pequeñas certezas, una por una. Pasé por ciudades donde los graneros estaban menos llenos de lo que deberían. Escuché campesinos quejarse de sequías prolongadas. Siglos más tarde, el análisis de isótopos de oxígeno en anillos de árboles antiguos revelaría años de inestabilidad climática severa. La Tierra empezaba a fallar en silencio. En algunas regiones, los terremotos ya habían derrumbado murallas y palacios. No un único gran desastre, sino varios temblores a lo largo de décadas. Cada reconstrucción vaciaba las arcas y debilitaba la confianza en el futuro. Las rutas comerciales comenzaron a fallar. El estaño dejó de llegar desde Cornualles. El bronce empezó a escasear. Sin metal, no había armas suficientes. Sin armas, los ejércitos perdían poder. La columna vertebral de la civilización comenzaba a doblarse y a agrietarse. Reinos dependientes de tributos pasaron a exprimir a poblaciones ya agotadas. Surgieron rebeliones internas. Ciudades antes leales se volvieron inestables. El orden comenzaba a resquebrajarse desde dentro. Vi a los gobernantes insistir en las mismas respuestas de siempre. Más impuestos, más guerras, más control. Cuando los sistemas entran en crisis, suelen reaccionar con rigidez, no con adaptación. No ven que el juego ha cambiado. Y entonces, mientras todos miraban hacia adentro, ocupados con sus propios problemas, algo se movía por el mar. Algo que no seguía las reglas antiguas. Algo que no quería negociar. Los egipcios los llamarían los pueblos del mar. No porque vinieran de un solo lugar, sino porque aparecían en el horizonte marino como un enigma colectivo. Guerreros, familias enteras, carros, barcos. No eran solo ejércitos, eran migraciones armadas. No buscaban solo saqueo, buscaban tierra, buscaban supervivencia. Algo los había expulsado de sus hogares originales. Hambre, guerra, colapso interno. Quizás todo a la vez. Cuando ya no tienes a dónde regresar, la negociación deja de ser una opción real. Las fuentes egipcias registran nombres extraños. Peleser, más tarde conocidos como filisteos, Sherden, Shekelesh, entre otros. Grupos distintos, unidos por el movimiento y la necesidad. No había verdadera diplomacia posible, con quien ya no tenía patria que proteger, solo un futuro que perseguir.
Vi ciudades costeras atacadas sin aviso de embajadores, puertos en llamas, fortalezas invadidas. El impacto no era solo militar, era psicológico. El mundo previsible que existía desde hacía generaciones dejaba de existir de un día para otro. Esos pueblos no respetaban los tratados antiguos, no reconocían a los reyes establecidos, no jugaban el mismo juego. Eso los hacía imposibles de contener con las reglas, las estrategias y la diplomacia de siempre. Cuando la migración choca con un sistema rígido que no puede adaptarse, el sistema se rompe. No por debilidad, sino por incapacidad de transformarse. Micenas cayó. Sus palacios fueron destruidos. La escritura desapareció durante siglos. Grecia se hundió en una larga edad oscura. Un mundo entero simplemente dejó de registrar su propia historia. El imperio hitita, una superpotencia de su época, colapsó por completo. Su capital, Hattusa, fue incendiada y abandonada. Ningún heredero directo ocupó el trono vacío. Un poder que parecía eterno simplemente se disolvió. Ciudades del Levante, Ugarit, por ejemplo, enviaron cartas desesperadas pidiendo ayuda que nunca llegó. Padre mío, los barcos enemigos están aquí. Nuestras ciudades arden. ¿Dónde está tu ejército? Los mensajes sobrevivieron en tablillas de arcilla cocida. Sus autores, no. Egipto sobrevivió por poco. Bajo Ramsés III, logró repeler algunas invasiones por tierra y por mar, pero salió debilitado, empobrecido, y jamás recuperó su antigua influencia absoluta en la región. Lo que estaba ocurriendo no era una guerra normal entre reinos rivales, era un colapso sistémico total. Todo fallaba al mismo tiempo: clima, comercio, política, seguridad, legitimidad. Caminé entre ruinas todavía frescas, oliendo humo que aún no se había enfriado, con una sensación terriblemente familiar. No era el fin de un reino, era el fin de un mundo entero. Cuando Micenas ardió, los griegos huyeron hacia el interior, hacia pequeñas aldeas de montaña. Ciudades que antes eran rivales ahora peleaban por cada manantial, por cada pedazo de tierra cultivable. Los refugiados presionaban los recursos locales. El conflicto los seguía. El colapso se extendía en ondas. Sin comercio, sin escritura, sin estructuras centrales que cobraran impuestos u organizaran defensas, la vida se volvió local, fragmentada, violenta. El conocimiento acumulado, metalurgia, arquitectura, administración, se perdía rápido. A medida que morían los especialistas o se dispersaban, vi artes perderse. La técnica para fabricar vidrio transparente desapareció durante siglos. Se abandonaron las construcciones de piedra bien tallada. La gente reaprendió a vivir en casas de madera entretejida y barro. El mundo se hacía más pequeño. La complejidad retrocedía. No hubo un único culpable, ni un solo acontecimiento decisivo que explique todo. Fue la suma de fallos interconectados. Un sistema tan complejo que, cuando sus cimientos empezaron a resquebrajarse, todo se vino abajo a la vez. Las civilizaciones no caen porque sean débiles, caen porque son demasiado complejas para sobrevivir cuando sus bases fallan al mismo tiempo. La Edad del Bronce terminó allí, no con un anuncio solemne, sino con silencio. Durante siglos se escribió poco, se recordó poco. La historia entró en un intervalo oscuro. Grecia no produciría escritura legible durante unos 300 años. 3 siglos sin registros. No porque nada ocurriera, sino porque ya nadie podía registrarlo. Las personas sobrevivieron, las comunidades persistieron, pero el mundo anterior estaba muerto. La memoria colectiva había sido amputada. Observé generaciones que crecían sin saber que vivían sobre ruinas de imperios olvidados. Para ellas, ese siempre había sido el mundo. Pequeño, local, inestable. El hierro empezaría a difundirse lentamente, cambiando todo otra vez. Un nuevo mundo nacería de las cenizas del antiguo, pero la transición fue larga, dolorosa y violenta. Ningún mundo perdido es reemplazado sin dejar cicatrices profundas.
El silencio del colapso de la Edad del Bronce resonaría durante siglos en forma de mitos, leyendas y recuerdos fragmentados. He visto este patrón repetirse incontables veces a lo largo de mis milenios de viaje. El colapso no es una excepción, es un patrón. Los sistemas complejos siempre creen que son eternos. Lo vi con imperios romanos, con califatos islámicos, con kanatos mongoles. Siempre la misma frase: nunca caeremos. Nuestro orden es sagrado. Ignoran las señales, castigan la adaptación, refuerzan estructuras que ya no funcionan. Cuando un rey hitita ve que sus rutas comerciales fallan, no piensa en diversificar, piensa en conquistar. Cuando un faraón ve llegar refugiados, no piensa en integrarlos, piensa en expulsarlos. Cuando por fin llega el choque, la invasión, la sequía, la rebelión, parece repentino, pero lleva décadas preparándose en la negación. Las estructuras ya estaban agrietadas. Nadie quería ver las grietas. He oído el mismo discurso cientos de veces. Los antiguos tenían razón. Nuestras prácticas son las únicas que funcionan. Rigidez disfrazada de sabiduría. Miedo disfrazado de tradición. La humanidad no aprende con el colapso, solo lo registra, cuando tiene cómo escribirlo, y cuando ni siquiera puede registrarlo, el error se repite en silencio, en ciclos. Allí, entre las ruinas de la Edad del Bronce, empecé a entender que cada generación cree que puede ser la última. Y cada generación tiene un poco de razón. Sin embargo, vi algo esencial entre las ruinas. El mundo no terminó. Solo cambió de forma. La muerte no fue total. Fue una transformación dolorosa. Pueblos filisteos establecerían reinos en la costa. Los griegos reconstruirían poco a poco sus ciudades-estado. El hierro sustituiría al bronce. El mundo seguiría, más pequeño, más fragmentado, cargando cicatrices que nadie podría borrar del todo. La historia se construye sobre escombros. Siempre fue así. Siempre será así. El colapso de la Edad del Bronce no fue el fin de la humanidad. Fue una advertencia. Una advertencia que sigue siendo ignorada por cada generación nueva que cree ser la excepción. Yo seguí adelante, llevando conmigo otro mundo perdido que casi nadie recuerda, pero que moldeó en silencio todo lo que vino después. Si quieres seguir viajando conmigo por momentos que moldearon a la humanidad y por mundos que cayeron pero nunca desaparecieron del todo, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El tiempo borra muchas cosas, pero mientras alguien observa, mientras alguien da testimonio, nunca se borran por completo. Hasta el próximo episodio.